Bienvenidos a Dogs TV. Hoy nos adentramos en una noticia que ha encendido debates en los ámbitos de la seguridad, la migración y los derechos humanos. Ganó la seguridad. Migrantes venezolanos regresan a su país. En medio de un cambio notable en los flujos migratorios, un número creciente de migrantes venezolanos ha optado por regresar a Venezuela, ya sea por decisión propia o mediante programas de repatriación y deportaciones. Esta tendencia se produce en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas tanto en Estados Unidos como en varios países de América Latina, junto con la dificultad para encontrar empleo y estabilidad en el extranjero. Mientras ciertos gobiernos celebran este retorno como un éxito en materia de control fronterizo y seguridad, organizaciones humanitarias advierten que muchos de estos migrantes regresan sin los recursos ni las oportunidades necesarias, enfrentando las mismas condiciones adversas que los impulsaron a abandonar sus hogares en primer lugar. En Dogs TV analizaremos en detalle los orígenes de este fenómeno, las implicaciones que tiene para la seguridad y la política migratoria, así como el futuro incierto que se vislumbra para estos retornados. La historia de este éxodo se enmarca en años de crisis que han forzado a millones de venezolanos a huir de un país marcado por la inestabilidad política, la violencia y la extrema pobreza. Durante mucho tiempo, Estados Unidos se convirtió en un destino codiciado para aquellos que buscaban mejores oportunidades, pero las políticas migratorias adoptadas en los últimos años han endurecido las condiciones de permanencia, generando un clima de incertidumbre y miedo. En este ambiente, tanto las restricciones legales como la falta de oportunidades económicas han llevado a muchos migrantes a reevaluar sus opciones, optando por regresar a Venezuela, a pesar de que el país continúa enfrentando serios problemas. Las autoridades de Estados Unidos y de otros países han implementado medidas que, según sus defensores, buscan proteger la seguridad nacional y garantizar que los recursos públicos sean dirigidos a quienes contribuyen activamente a la economía, mientras que en otros casos se utilizan programas de deportación que aceleran el retorno de los indocumentados. En este sentido, el regreso masivo de venezolanos se presenta como un fenómeno que, si bien podría ser interpretado como una victoria para las políticas de control migratorio, también encierra profundas contradicciones. Por un lado, algunos funcionarios y sectores conservadores celebran la reducción del flujo migratorio, argumentando que esto refuerza la seguridad y evita la sobrecarga de los sistemas de atención social. Para ellos, el retorno de migrantes es una prueba de que las medidas de contención han funcionado y que se está priorizando el bienestar de los ciudadanos legales. Sin embargo, esta narrativa se enfrenta a la contundente crítica de organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales subrayan que muchos de estos migrantes han sido obligados a abandonar sus hogares debido a condiciones extremas de violencia y pobreza, y que su regreso se traduce en una exposición a un ambiente que no ofrece las garantías básicas de seguridad, salud y desarrollo. Los activistas argumentan que expulsar a migrantes que huyen de la desesperación no solo perpetúa un ciclo de desamparo, sino que también deja a cientos de familias sin apoyo, muchas de las cuales habían comenzado a integrarse en comunidades de destino. Este fenómeno de retorno masivo ha tenido repercusiones significativas a nivel político, social y económico. En el ámbito político, las medidas adoptadas por las autoridades migratorias han generado un debate intenso entre aquellos que defienden un enfoque de mano dura para proteger las fronteras y los recursos públicos y aquellos que exigen una reforma integral que aborde las causas estructurales de la migración. La polarización es evidente, y mientras algunos políticos aprovechan esta tendencia para reforzar su imagen de compromiso con la seguridad, otros alertan sobre el riesgo de que estas políticas vulneren los derechos humanos y perpetúen la crisis migratoria. A nivel social, el regreso de migrantes venezolanos ha generado un sentimiento de incertidumbre tanto entre los retornados como entre las comunidades que podrían recibirlos nuevamente. Muchas de estas personas, después de años de lucha y de haber dejado atrás todo lo conocido, se ven obligadas a enfrentar un futuro incierto en un país que aún lucha por recuperarse de su propia crisis. Los testimonios de migrantes que regresan relatan experiencias de desilusión y desesperanza, evidenciando que, a pesar de las políticas restrictivas, el deseo de sobrevivir y de encontrar un lugar seguro persiste, aunque las alternativas sean escasas.
Desde la perspectiva de las organizaciones humanitarias, el retorno masivo no es un indicador de éxito, sino una señal de que las políticas de contención no están abordando las raíces de la migración. En lugar de ofrecer soluciones, se está empujando a los migrantes a enfrentar nuevamente condiciones adversas, ya sea en Venezuela o en otros países de la región. Además, el impacto económico de estas deportaciones aceleradas también es notable. Los programas de deportación requieren inversiones considerables en recursos humanos, tecnológicos y logísticos, y el costo de enviar a cientos de migrantes de regreso puede resultar en un gasto significativo para los gobiernos, mientras que los migrantes, al ser expulsados sin la posibilidad de regularizar su situación, pierden la oportunidad de contribuir de manera positiva a la economía de los países donde han intentado establecerse. El debate sobre este fenómeno se intensifica en un contexto global en el que la migración se ha convertido en uno de los temas más polémicos. Mientras algunas naciones adoptan políticas cada vez más restrictivas, otras abogan por enfoques basados en la integración y el respeto por los derechos humanos. El caso de los migrantes venezolanos que regresan a su país, ya sea por decisión propia o mediante deportaciones, es un reflejo de las tensiones existentes entre la seguridad y la compasión. Para los defensores de un enfoque humanitario, la verdadera solución pasa por abordar las causas profundas de la migración, como la inestabilidad, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Desde esta óptica, el regreso forzado de migrantes no representa una victoria en materia de seguridad, sino una pérdida de la oportunidad de construir un sistema migratorio más justo y sostenible. En contraste, algunos sectores políticos sostienen que la reducción del flujo migratorio es necesaria para garantizar el orden y proteger los recursos de los países receptores, argumentando que el retorno de migrantes contribuye a una mayor estabilidad. Esta tensión entre enfoques muestra lo complejo que es encontrar un equilibrio que satisfaga tanto las demandas de seguridad como las necesidades humanitarias. La coordinación entre las políticas de Estados Unidos y México ha jugado un papel crucial en este escenario. Las presiones internacionales y los acuerdos bilaterales han llevado a que se implementen medidas drásticas y el caso de los migrantes venezolanos es solo un ejemplo de un fenómeno que afecta a toda la región. En última instancia, la crisis migratoria no puede ser resuelta únicamente mediante políticas de expulsión, sino que requiere un compromiso global que aborde las causas estructurales de la migración, fomente el desarrollo y garantice la protección de los derechos humanos. En conclusión, el regreso masivo de migrantes venezolanos a su país de origen, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias y las dificultades para encontrar empleo y estabilidad en el extranjero, es un reflejo de una crisis migratoria compleja y multifacética. Mientras algunas autoridades y sectores políticos celebran estas medidas como un logro en materia de seguridad y control fronterizo, las organizaciones humanitarias y los defensores de los derechos de los migrantes advierten sobre las graves consecuencias de una política que, en lugar de resolver las causas del éxodo, empuja a personas vulnerables a enfrentar nuevamente condiciones precarias y peligrosas. La situación evidencia que, sin un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo y respeto por los derechos humanos, la crisis migratoria seguirá siendo un desafío que marcará el futuro de las políticas internacionales. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el regreso de migrantes venezolanos por miedo a medidas antimigratorias es una estrategia que realmente fortalece la seguridad, o consideras que se trata de un retroceso que vulnera los derechos humanos? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas se unan al debate. No olvides suscribirte a Docs TV y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos análisis sobre los temas más controversiales y relevantes. Nos vemos en el próximo video.